Os damos la bienvenida a este espacio que tenemos reservado para los opositores que han aprobado su oposición, y esta tarde nos acompañan Jesús y Marta, que han aprobado subinspectores de empleo y nos van a contar su experiencia en cuanto a lo que ha sido la preparación de la oposición. Pero yo, antes de empezar a que nos contéis la experiencia, sí que me gustaría preguntaros qué es lo que habéis estudiado, por qué decidisteis opositar y por qué concretamente elegisteis esta oposición. Bueno, pues yo preparé Ciencias Políticas y de la Administración, y la verdad que desde el primer momento pues la carrera tampoco ofrecía muchas salidas, así que digamos sí que preparaba muy bien para luego abrirte a oposiciones, y pues mirando así distintas vi esta de subinspectores laborales, que me gustó, el temario era compatible con algunas asignaturas de la propia carrera, y bueno, me decidí, vine al CEF y hasta que acabé. Muy bien. Experiencia muy buena. Muy bien. Yo estudié el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas en Alcalá de Henares, y bueno, decidir opositar, creo que siempre he tenido un poco de vocación de servicio público, ¿no? Es algo que me llamaba y es una salida profesional muy buena, y esta oposición en particular principalmente por vocación, o sea, las funciones que realizan me parecen muy importantes, ¿no? La labor social, la función social. Y siempre me llamó la función que desempeña en la sociedad este cuerpo, y decidí intentarlo. Muy bien. ¿Qué es lo que ha supuesto la preparación para vosotros? O sea, el día a día en cuanto a la preparación. Pues en mi caso, vamos, yo creo que en el de todos, cambiar drásticamente todo. La forma de organizarte, de estudiar incluso, porque no tiene nada que ver, por lo menos en mi caso, el estudiar la carrera, luego estudiar la oposición. Yo, por ejemplo, con la carrera estudiaba en casa, con la oposición es la primera vez que empecé a estudiar en biblioteca, porque para centrarte bien, tantas horas al día, pues empecé a ir en biblioteca. Y claro, pues al final también vas dejando de lado planes que antes sí que hacías, fiestas que antes pues sí que respetabas más, que no te saltabas, pues te las empiezas a saltar. A lo mejor al principio no tanto, porque todavía no sabes muy bien lo que implica, pero luego conforme vas avanzando la preparación y te vas metiendo en ello, pues ya te vas metiendo, como digamos, en el traje del opositor, y vas prescindiendo de todo un poco, y tu vida al final pues es el estudio y poco más. Uh-huh. Yo un poco como con mi compañero, al final sí que fue un cambio, porque sí que en la carrera o tu vida escolar o educativa anterior pues estudias, pero no tiene nada que ver el nivel de exigencia y sobre todo a lo mejor de fuerza de voluntad, porque al final eres tú también el que, aunque vengas al CEF o a la academia a la que tú escojas y te pongan unos objetivos, también eres tú mucho el que tienes que tirar. Entonces al final es ponerte tu horario, lo que dice él. Yo nunca había estudiado en la biblioteca, era incapaz, sin embargo con esto es que no podía estudiar en casa. Necesitaba salir y despejarme un poco, porque parece que no, pero veías gente y cambiabas un poco la rutina. Entonces sí que cambió mucho mi vida, porque pues sí estudiabas, pero era un cambio. O sea, la forma de enfocar el estudio era distinto. Yo por lo menos me lo tomé como un trabajo, y yo creo que tienes que tomártelo así. Sí, así es. ¿Y el CEF qué ha supuesto en la preparación para vosotros? Pues para mí ha sido fundamental. Vamos, yo tengo claro que algo así de exigente y de duro por tu cuenta es muy complicado. Y yo, pues bueno, me informé por internet, vi que el CEF lo preparaba muy bien, y sí que conocía gente que no en esta oposición, en otras que sí que había estado aquí, tenía una experiencia bastante buena. Y nada, bueno, contigo, Ángela, pues me entrevisté, y al final pues cuando hablamos fue en febrero, luego empecé en octubre, y muy bien, muy bien. O sea, tanto la preparación a nivel de profesores, vosotros, la academia, la guía, fundamental. Porque si no llevas un ritmo de estudio y tienes a alguien detrás que te anima, luego también con los compañeros, pues es verdad que yo lo he notado, que cuando a lo mejor crees que lo llevas muy mal o que eres el que peor va, es verdad que venir a clase también ayuda, que ves que la gente, pues que están todos muy como tú,
Y eso te ayuda a reforzarte, a decir, bueno, pues tampoco voy tan mal y voy a intentar que la semana siguiente vaya un poco mejor, y también ayuda. Ya. Sí, es verdad lo que dice él, que al final venir a clase te da como un baremo, ¿no? Para medirte cómo vas y también para comprenderte con el resto de compañeros, porque es verdad que si no pasas por ello es difícil a lo mejor que otra persona te comprenda. Entonces, venir ya no solo en lo académico, sino que sociabilizarte con alguien que esté en tu misma situación, pues ayuda. Y luego desde el punto de vista académico es que yo creo que lo que dice él es esencial, porque creo que si además de estudiar tuvieras que buscarte tu materiales o sea, sin nadie que te guíe, que te haga los ejercicios, que te los corrija, para mí es casi inviable. Yo la academia lo veo esencial y vamos, el CES, la preparación es muy buena, muy completa. Claro, y no solamente ya el temario de entrada, luego todas las actualizaciones que a nivel legal van produciéndose a lo largo del año, que también te las proporciona el CEF, que claro, si tú tuvieses que estar estudiando todas las horas que tienes que estudiar, más luego además viéndote toda la actualización jurídica que hay, pues vamos, yo creo, ya vas desbordado estudiando a veces como para estarte actualizando tú por tu cuenta el temario, ya es algo inviable total. Ya. ¿Qué ejercicio creéis que para vosotros ha sido el más difícil o el que más dureza ha representado? Si os parece, repasamos un poquitín los ejercicios, pero podéis comentar cada uno de vosotros qué ha supuesto cada uno de los ejercicios. Sí, a ver, el primero son preguntas cortas, muy concretas, 40 preguntas cortas. Entonces ese para mí yo creo que es la mayor criba, porque al final es donde más gente sale del proceso selectivo. Entonces ese es muy duro porque es que te tienes que saber, o sea, tienes que estudiar al detalle, porque te preguntan datos y o te los sabes o no te los sabes. Entonces sí que es verdad que aquí es que tenemos muy buena preparación en ese ejercicio, porque hacemos constantemente muchísimas preguntas y la preparación que hace Julio, que es el profesor que da esa parte, es excepcional, o sea. De la parte general. Sí, de la parte general. Bueno, sí, porque los otros también dan sus partes, pero en general, porque es verdad que luego vas al examen y dices, madre mía, si es que lo has hecho en clase todas, prácticamente. Yo creo que todas este año al menos. Sí. Entonces es muy buena preparación. Y luego el segundo es desarrollar 10 epígrafes, que yo creo que ese es complicado, pues eso, el hacerte al redactar, al final son muchos epígrafes que tienes que tú memorizar cómo redactarlos, llevar tu esquema en la cabeza. Y luego el caso práctico, que es el tercero. Yo creo que el primero es la mayor criba, creo que luego ya el segundo también tiene duro, complicación, duro. también, y el tercero es que es muy bonito, pero sí, es muy bonito. Sí. El primero, sobre todo, es mucha literalidad, porque como son preguntas tan concretas y con artículos incluso que te preguntan qué dice el apartado 3 del artículo 15, pues claro, al final eso te lo sabes o no te lo sabes y solo hay una respuesta, que es la que viene en la ley. Entonces, como dice Marta, es verdad que cuando vas al examen y ya llevas un tiempo preparando, las preguntas las has visto en clase. A lo mejor un año se puede pasar, de 40 se pueden pasar un par de preguntas, pero vamos, las demás las tienes de los ejercicios que haces en clase. Luego el segundo, bueno, o sea, yo también creo que la criba se hace en el primero. En el segundo hay dificultad también, porque es verdad que no tienes ningún límite de extensión, que sí que tienes en el primero, y claro, eso, pues al final hay epígrafes que se pueden contestar en un folio por una cara y hay otros que a lo mejor se tienen que contestar en 3. Ya. El tiempo es un Entonces, factor claro, en el segundo complicado. Claro, un tiempo que te limita y bueno. Y luego es verdad que el tercero, pues por ejemplo, aquí se prepara muy bien también. O sea, el tercero, hombre, no hay que darlo por sentado que se llegue a esa prueba, pero este año además ha caído bastante gente. El tercero. Pero nosotros todos. Nosotros, la verdad que no. Por ejemplo, aquí del CEF éramos 11 y hemos pasado a los 11, desde el segundo al tercero, acabar el último. Sí. Sí. Si una cosa os quería preguntar, ¿creéis que además prueba de conocimientos es también una posición, una prueba de resistencia en cuanto a lo que es física y mental, de decir, bueno, pues aguanto hasta el final? Absolutamente sí. Sí, muy grande. Sí, para mí sí, porque estudiar es difícil, pero al final, bueno, quiero decir, es difícil, no la constancia y demás, pero si eres más o menos constante, eres trabajador y demás, pues estudias, pero el factor mental es más difícil de controlar. Y confianza en uno mismo. La confianza en ti mismo, no desanimarte, no pensar, pues eso, y si no la saco este año, ¿qué hago? Eso para mí es lo más difícil, más que la cuestión académica de estudio, que también es muy difícil, pero lo más difícil de llevar para mí ha sido eso. Ya. Es más difícil de entrenar. Sí. Porque lo otro, bueno, pues sabes que es estudiar y a medida de que estudias sabes cómo vas adquiriendo ese conocimiento, claro. ¿no? Pero
Al final también es una apuesta, es que es una apuesta por ti mismo, que tú hay veces que, sobre todo al principio, yo me acuerdo que al principio, pues claro, te coge buena parte del temario, te coge de nuevas, que no lo has visto nunca y dices, bueno, pues esto me lo como. Y sí, te lo comes, pero luego hay que mantener un ritmo, un nivel de estudio, que cada vez además luego te va exigiendo pues más de ti, claro, eso, dejar planes, dedicarle más horas, que no haya fines de semana, que no haya muchas cosas, que luego es muy duro renunciar a ello. Luego cuando estás metido dentro, claro... Sí, ya estás en la... Claro, ya estás en la rueda y es verdad que luego, a lo mejor lo que antes de empezar a estudiar esto, en el mes de agosto, por ejemplo, se va todo el mundo de vacaciones, a lo mejor antes te podías ir 20 días y ahora, pues a lo mejor haciendo esto te vas una semana y lo notas luego, coger el ritmo cuesta y claro... ¿Y por qué nos coincidió en plenos exámenes? Que también, si no, ni siquiera nada. Sí. Por eso que... Y claro, es verdad que hay semanas pues que estás más animado, otras que no estás, que no te apetece ni coger los temas porque los ves y dices adiós, pero bueno, al final es eso, es creer en ti mismo mucho y no desanimarte. Hablar con los compañeros ayuda mucho también, el venir a clase, eso es fundamental. Sí. ¿Qué funciones? Yo creo que sí que probablemente venga muy bien, ¿no? El saber las funciones que vais a realizar en la administración como subinspectores de empleo. Sí, bueno, si quieres. Bueno, es fundamentalmente esta oposición, las competencias, pues es la realización de los controles de empleo y de materia de seguridad social, también de extranjeros. Lo que te lleva, claro, que tienes que tener un conocimiento muy amplio de lo que es el derecho laboral, el de derecho de la seguridad social y estar en permanente actualización también, porque claro, es una materia dentro del derecho que cambia casi constantemente, muchísimo. Y bueno, pero sí que es verdad que, como decía al principio Marta, pues cuando tienes vocación de servicio y te gusta, pues al final tampoco te cuesta tanto. Y yo creo que el escollo fuerte de salvar es al principio, pues eso, pasar la oposición. Luego una vez dentro ya, como ya has conseguido pasar algo tan complicado, pues yo creo que no es tan difícil estar en permanente actualización. Quiero decir que lo haces hasta con gusto, yo creo. Sobre todo cuando sabes hacer tu trabajo bien. Sí, al final no cuesta tanto. Las funciones es eso, controlar, ¿no? Inspeccionar el propio nombre lo dice, que se cumpla la normativa a nivel laboral, de seguridad social y de empleo. Entonces, principalmente son esas las funciones. Que yo creo que al final es una labor muy importante, porque es un cuerpo que tiene que estar. Que tiene que estar. Y tiene además una función muy importante de asesoramiento, información. Sí, claro, también no solamente de sanción. Sí, asesoras al empresario, al trabajador, bueno, los sujetos que se relacionan contigo en la inspección, sobre cómo cumplir la normativa y demás, sí. ¿Os visualizasteis en algún momento cuando a lo mejor teníais así días de estos un poco de bajoneo, ¿no? Y os visualizabais como subinspectores haciendo esas funciones? Sí, porque como dicen, de ilusiones también se vive, claro. Exactamente. Y hay que también ilusionarse de vez en cuando, claro. Pero a mí me costaba, o sea, yo creo que ha sido más cuando iba pasando los exámenes ya me lo iba creyendo más, más que en el previo. Yo, sí. Sí, pero al final los nervios los mantienes ahí a flor de piel hasta el día que se abren las plicas del tercero y bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, hasta que no hemos empezado la escuela, no me lo he terminado de creer del todo. Sí. Pero bueno, que sí había veces que, claro, te imaginabas, como otras tantas que decías, esto no va a ningún sitio. Bueno, ¿y el aprobado qué ha supuesto? Una alegría, una alegría y un alivio también grande, Yo además fui a escuchar, bueno, fuimos los dos. Fuimos allí a las plicas, al último, yo no había ido a ninguno de los dos primeros, pero al tercero ya dije, mira, es que me voy porque yo aquí no aguanto en casa. Y fuimos y ese momento hasta que oyes tu nombre y tal, menuda tensión. Pero bueno, cuando ya lo oyes es que es como lo he conseguido, o sea, ya está. Es una cosa que has estado tanto luchando por ello y demás, que cuando lo tienes es como alivio y una alegría muy grande, que luego ya vas a poder hacer el trabajo que tú quieres. Luego no sabes qué hacer con tanto tiempo libre, claro. De repente te ves que no tienes que estudiar nada y dices, ¿y ahora qué hago? O sea, que estáis aburridos de tener tiempo libre, ya no. No, ahora ya no. Ahora ya no. Pero al principio dices, bueno, ahora... Es que es un cambio gordo, porque de estar a tope a de repente nada, es verdad que, pero también a mí me hacía falta por lo menos. Hacía falta, yo no me he quejado, me hacía falta descansar un poco, porque... Muy bien. Bueno, pues alguna
cuestión que queráis comentar que creáis importante para que alguien que está ahora mismo pensando en preparar esta oposición y que creáis importante que sepa? A ver, yo creo que ahora sí que es un momento de animar a la gente porque hay buenos ratios, porque al final en una oposición también tienes que ver el ratio de plazas que abre la administración pública. Y ahora es un momento en el que la inspección se está potenciando mucho, yo creo. Antes salían muchas menos plazas, entonces si les gusta, si les llama la atención, es un trabajo que es muy bueno y es muy bonito. O sea, vamos, yo creo que va a ser muy bonito. No lo he experimentado, pero todo el mundo nos dice en la escuela, ¿verdad?, que os va a encantar y demás. Y yo creo que si estás pensándolo, ahora es una buena oportunidad, porque es que es un buen momento. Sí, sobre todo animarse y no venirse abajo por ver, porque el temario es verdad que a veces se hace muy denso, se hace muy pesado, pero luego, ahora nosotros que estamos en la escuela, que estamos aprendiendo a llevar a la práctica todo lo aprendido, pues sí que es verdad que ahora te vas dando cuenta que bueno, que las cosas tienen su aplicación, que lo que puede parecer que es ininteligible y que no tiene aplicación práctica la tiene. Y claro, pero primero para eso hay que pasar por aquí. Entonces lo importante es no desanimarse, tenerlo claro. Opositar no es sacarse la carrera, lleva un esfuerzo añadido, pero bueno, que al final merece la pena, sin lugar a dudas. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. Y bueno, pues yo creo que lo han dicho ahora al final y es muy importante, que es un buen momento para opositar. Probablemente pues ellos han hablado de subinspectores de empleo, que es la posición que en su momento eligieron, y es un cuerpo pues que seguramente uno ve que se puede realizar profesionalmente de una forma muy llena, ¿no? Sí. Que seguramente la administración pues demanda, y para cualquier cosa pues estamos aquí. Muchas gracias, Marta, Jesús, nos habéis contado vuestra experiencia, y para pues quien tenga cualquier duda sobre subinspectores de empleo o cualquier otra posición, nos tenéis a vuestra disposición, y bueno, pues muchísimas gracias.